Gracias nuevamente por regresar al canal y mirar otro segmento de modificaciones a las figuras. Vamos con este segunda figura de McFarlane de Black Adam. Y esta lleva una capa con una capucha encima. Así es que este es el final al cual queremos llegar. Pero les debo saber de antemano que sí es bastante complicado y requiere más tiempo y paciencia, ya que también envuelve pintar a mano los símbolos o dibujos que van a la orilla. Pero eso es opcional. Si no quieres pintar, no tienes que hacerlo. Son aquí 4 piezas que están entonces cosidos con costura para que puedan integrarse como una sola pieza. Si solamente haces 2 de estas, todavía se verá bien. Pero si vas ese paso extra y haces las 4 piezas y las juntas, tendrá más dinámica tu figura. Vamos a comenzar y veamos cómo se reproduce esta capa. Demos un vistazo a lo que nos espera con esta pieza que vamos a trabajar. Después de remover la cabeza, podemos ahora levantar la capa y mirar que está pegada, sujetada al frente en el pecho con un resistol. Ahora, está bastante pesada la capa y de hecho puedes removerla sin calentarla. Así es que muy sencillo. Lo que queda adentro puede quedarse allí, no es necesario limpiarlo, removerlo, porque la tela va a cubrir esta porción del cuerpo. Ahora, lo que sí nos vamos a centrar aquí es mirar que la capa misma es una sola pieza, entonces se dobla sobre los hombros. Sin embargo, si tratamos de hacer este mismo proceso con la tela actual, será demasiado bulto. Ahora vamos a usar aquí este diagrama para mirar qué tan alto, qué tanto material vamos a utilizar. Aquí está en pulgadas, así es que son aproximadamente 7 pulgadas, 6 de alto y una más para cubrir sobre los hombros. Estas piezas de tela puedes conseguirlo en Amazon, es un cuarto de tela y también puedes conseguirlos en Walmart, está mucho más barato en Walmart todavía. Entonces al abrirlo y desdoblar este cuarto de esta tela, puedes entonces mirar que necesitas plancharlo y limpiarlo antes de comenzar. Una vez que hayas hecho eso, entonces puedes cortarlo a la mitad y extraer una pieza que al doblarlo esté de 8 por 8 pulgadas. Entonces ahora vamos a cortar un semicírculo o una media luna para reproducir esta capa que lleva una capucha. Entonces, como cualquier otra capa, como las de Superman, aún las de Batman, es un semicírculo media luna de esquina a esquina, y lo más sencillo es hacerlo con una navaja rotativa como la que ves aquí a la izquierda. Tiene una navaja que es un disco y entre más nueva es mucho mejor. Entonces vamos a cortar de una orilla a la otra en semicírculo. Guardas el resto de las esquinas porque vamos a utilizarlos después. Por el momento puedes desdoblar la pieza que ya has cortado en una media luna y puedes mirar que está muy nítido, y si doblas de arriba hacia abajo puedes notar que la orilla queda al ras con la otra orilla que está abajo. Así nos deja saber que hemos cortado precisamente las dimensiones correctas. Pero ahora vamos a regresar y utilizar el resto de los cortes, porque con esto mismo vamos a hacer la capucha que va encima de la capa. Ya he recortado una como ves arriba, pero te mostraré sencillamente cómo lo hice, solamente una idea. Y entonces recorté abajo con tijeras
la parte que está demasiado larga, con eso hago la parte que va abajo. El doblez que está ya ahí me ayuda a mantener la costura arriba y no tener que coser o hacerle costura a otra orilla. Personalmente creo que voy a utilizar la primera que corté, la segunda no me quedó tan bien, pero tú puedes intentarlo las veces que necesites hasta que veas cuál te queda a tu gusto. Una vez que hayas seleccionado la pieza que quieres utilizar para la capucha, entonces no se te olvide hacer una bastilla a la orilla que va frente al rostro para insertar un alambre. Las otras 2 orillas o las 3 orillas quedarán para unirse a la capa misma. Vamos ahora a ver cómo queda la figura en consecuencia o en conjunto con la capa que hemos cortado. Y como vemos aquí, ya he puesto el alambre en la capucha, lo he conectado un alambre con otro sencillamente para guardar la forma y que me ayude a hacer la prueba vez tras vez sin tener que preocuparme. Como ves aquí, hice la costura a las orillas de esta bastilla y uso una puntada en la máquina que es sumamente diminuta, pequeña, para que no se note aunque tenga que estar a la vista. Ahora he visto que muchos hacen costura y dejan unas puntadas grandes que parece que les entra aire, parecen unos globitos como una esponja, una paracaídas. No debe verse así. Aunque tenga que verse la costura o estar a la vista, debe ser diminuta y casi invisible. De esa manera sabes que has hecho bien la costura a tu atuendo que estás acomodando. Vamos aquí, como la pieza aquí tiene bastante material, estoy buscando cómo prenderlo o cómo ajustarlo para que entonces se vea un poco más real o creíble y natural. En realidad este tipo de capa o estilo de capa es más bien como un pancho o un gabán que va de una esquina hacia la otra sobre el hombro. Pero sin embargo, en una figura tan pequeña como esta, eso sería demasiado material y sería muy grueso que no se podría dar el mismo efecto. Tenemos que simularlo y para eso tenemos que cortar 2 piezas por separado y añadirlos ya después para dar esa ilusión de que es una sola pieza sobre los hombros. Lo bueno de trabajar con una tela como esta, que es algodón, es que te permite plancharla y hacer unos pliegues y se quedan donde los pones. Eso es lo bonito de esta tela. Sin embargo, antes de hacer cualquiera de esos arreglos de planchar o de poner pliegues, tenemos que dar una vista al exterior con el dibujo. Esto también es opcional. Si este es todo lo que haces para tu capa, has hecho bien, se verá mejor. Pero si vas el paso adelante, un paso más, tal como esto, hacer los dibujos a mano, entonces tendrás una capa más original y más personalizada. Yo traté de hacer un sello o una estampa, pero no me funcionó. Y traté de hacerlo de diferentes maneras. No tengo una impresora de tercera dimensión, así es que tengo que hacer todo a mano. Sin embargo, todos mis intentos quedaron frustrados y no funcionó. Sencillamente había demasiado relieve o no había demasiado relieve en la capa para hacer este sello. Y aún utilizando la pintura, pues me di cuenta de que no tenía adecuadamente lo necesario para hacerlo. Y lo hice 2 o 3 veces sencillamente por querer perseverar en este reto. Pero al final tuve que darme por vencido y buscar otra opción. Al final la opción que yo encontré fue dibujarlo a mano y ahorita lo vamos a ver. Pero tal como ves aquí, la pintura se ve excepcional en este color negro. Se resalta muy bien. Pero mira el estampado, no queda nítido, se ve sucio y no puedo utilizar esto. Tiene que ser algo que sea legible, nítido, pero que también sea rápido y fácil de aplicar. Así es que traté de hacer otro usando la misma pieza de la capa, no funcionó. Hice uno de epoxi y tampoco funcionó.
fue frustración tras frustración. Y mientras tenía epoxi que había mezclado, pues rellené los huecos que tenía en el rostro y los pinté después. Pero con este pincel es que logré hacer el trabajo. Bueno, notas aquí que se me acabó la tinta. Pero al lado derecho, estas son las marcas que deja esta pluma de color oro. Y con eso logré hacerlo. Y entonces lo pinté a mano también. Claro, esta es la capa en la cual vamos ahora a comenzar a pintar. Asegúrate primero que esté la costura bien hecha adentro, porque no queremos que se vaya a deshacer. Puedes dejar el alambre o puedes quitarlo. Yo en este caso lo removí para poder dibujar más cómodamente a las orillas. Y vamos a empezar por el lado exterior. El lado interior es para poner estas otras dos piezas que serán las piezas que se van a tirar sobre el hombro, aparentando que es una sola pieza. Y tenemos una para derecha e izquierda. Y si vas a dibujar en la capa, también tienes que dibujar en estas. Y estas también tienes que darle sus pliegues y ponerle alambre para que puedan tener el efecto necesario. Así es que, como ves, cada una de estas es un proyecto por sí mismo. Así es que es algo tardado, va a requerir tiempo y paciencia para poder hacer esto y que quede como el resultado que viste al principio del video. Vamos a continuar. No te lo voy a hacer largo, ya hice los pliegues, ya lo pinté y sí, utilicé cosas alrededor de mi caja de herramientas que se prestaran para hacer un estampado. Y sí, yo hice cada uno de esos puntos a mano y lo mismo hice para las piezas que irán sobre los hombros, una a cada lado, también con el mismo diseño. Y eso es lo que toma tiempo. Pero ahora lo bonito es conectar esto todo con costura. Así es que vamos a darle vuelta. Vamos ahora a colocar estas dos piezas. Y recuerda que la orilla decorada va a ir hacia arriba. Y entonces todavía no tiene alambre, pero ya tiene los pliegues, ya tiene la costura para poner el alambre. Al coserlo tienes que darle al revés y conectarlo a la orilla donde se conecta con la capucha. Ten cuidado de no hacerle costura a la entrada donde va el alambre. Eso es donde tienes que tener cuidado. Haz lo mismo para ambos lados. Una vez que logres hacer la costura, tu capa con capucha se verá exactamente así. Tanto los pliegues como la decoración. Bueno, la decoración esa será a tu gusto. Pero si no haces la decoración alrededor, no te preocupes. De todas maneras, se verá mucho mejor que como lo que salió de la caja. Claro, este no es un video de iluminación, pero sí te mostraré en breve cómo iluminé el logotipo que va en el pecho. Y lo hice igualmente que lo hice en la figura anterior. Si gustas ver más detalles sobre eso, puedes ir a ese video. Pero aquí ves un molde de silicón que se puede utilizar vez tras vez. Y entonces lo rellené con resina. Y esta resina entonces la pinté con una tinta transparente. Comencé con amarillo y no fue lo suficiente. Le puse más color. Al final le puse el color anaranjado. Y al final vas a ver el color que seleccioné porque ese fue el que me gustó más. En realidad fueron 4 intentos para que me funcionara correctamente el molde. Al colocar la resina en el molde,
es donde tienes que tener cuidado porque se producen burbujas. Entonces, entre más burbujas tienes, eso definitivamente puede afectar no solamente la apariencia de lo que estás trabajando, sino la integridad de la estructura de lo que estás ahora trabajando en este molde. Así es que es sumamente necesario que si encuentras burbujas, es necesario eliminarlas. Y la mejor manera de eliminarlo es con fuego. Pones un encendedor sobre la superficie de la mezcla de resina temporalmente y rompes esas burbujas. Y ahora tienes que entonces curtir la resina y lo haces con luz ultravioleta. Si no tienes una antorcha como esta, entonces no te preocupes. Puedes ponerlo en una área afuera o en una ventana cerca a la luz. Mientras se curte esa resina, entonces vamos a regresar a la figura. Ahora aquí no tengo los alambres todavía insertados en la capa, solamente en la capucha que ves ahí. Y eso lo puedes notar por lo fácil que se pueden manipular la tela que está alrededor del cuello y los hombros. Sin embargo, es sumamente necesario que le pongas el alambre porque te dará una dinámica completamente distinta. Y si no lo pones, pues sencillamente tendrás una capa suelta. Y no está mal con eso, pero si quieres ver una dinámica más sobresaliente, tienes que ponerlo. Déjame mostrarte cómo se verá ya con los alambres en su lugar. Ya con los alambres insertados, cada uno tiene una capacidad independiente de lo otro. La capa en sí solamente tiene alambre a las orillas y no abajo. Las piezas que van sobre los hombros de la capa tienen alambre en la orilla y abajo. Eso les permite tener una dinámica diferente. Si pones alambre abajo en la capa, nunca lograrás tener una vista de museo o una vista serena. Siempre tendrá que estar en vuelo. Pero haciéndolo de esta manera, puedes tener más posibilidades de poses. Y claro, las fotografías que tomes ahora de tu figura siempre tendrán esa dinámica y podrán lograr estar en el lugar que pones la capa para hacer tu fotografía. Continuamos adelante. Ya sé lo que algunos están pensando. ¿Cómo se ve con la iluminación? Sí, puse una iluminación que es de luz continua. Vamos a regresar a ese tema. Si viste los logos que puse allí o los rótulos, la iluminación viene de evansdesign.com. La pila y los alambres vienen ya todos preasemblados de antemano para que tú sencillamente pongas la pila y pongas la pieza dentro de tu figura con la iluminación que deseas. Si gustas comprar la pila con el kit, también puedes hacerlo. Y aquí los alambres pasan del pecho hacia la espalda y el switch que ya está integrado puedes recortar el espacio en la espalda para entonces ponerlo allí y prender y apagar tu figura. Bueno, finalmente se ha curtido la resina y esta es la que tengo aquí, la última, la cuarta que he hecho. Ahora está naranja y amarillo y entonces la iluminación lo ves de esta manera. Ya solamente falta pegarlo con resistol y dejarlo secar unas 3 horas. Asegúrate bien de que lo puedas tener a presión mientras se seca. De esa manera queda fijo a la superficie de la figura. Y así no tienes preocupación de que se te vaya a caer cuando estés manipulando la figura. Si usas resistol de pega loca, no te va a resultar porque una vez que lo pegas ahí se queda. Un resistol que es más blando y se tarda en secar te permite ajustarlo. Pues esta es la vista que tenemos de la figura ya con los alambres integrados en la capa. Recuerda que al momento están sueltos dentro de la tela, no están integrados en el cuerpo.
Y alguien también mencionó que pues la capa se ve demasiado nuevecita para el desgasto que tiene la figura. Y tiene razón. Hay que hacerle un desgasto a la capa para que pueda integrarse bien con el atuendo que tiene en sí la figura. Pero también vamos a ver qué otra solución podemos hacer para poder corregir los alambres de la capa. Sea que lo llames desgasto o daño de batalla, ese es asunto tuyo. Sin embargo, realmente la capa lo necesitaba para poderse ver al par con la figura. Y eso lo hice sencillamente con esta herramienta. Este alambre que va en rotación aquí en la máquina que tengo, que es un Dremel. Puedes utilizar cualquier otra pieza que tengas para poder darle este desgaste. Claro, puedes hacerlo con un cepillo de alambre a mano, pero este cepillo de alambre rotativo pues es claro mucho más rápido. Sencillamente ten cuidado al manipularlo a la orilla de esta costura, porque puede jalonear toda la tela y te la puede romper. Entonces, si estiras la tela a las orillas, te da una superficie más segura sobre cuál trabajar. Y recuerda, no hagas todo de continuo. Puedes saltearte de un punto a otro para que tenga un desgaste más natural, más creíble o real. Pero todavía no se queda ahí. Tenemos que darle el toque de polvo y lo vamos a hacer con la pintura. Continuamos ahora con pintar parte del desgaste utilizando una pintura acrílica, y esta no es ninguna pintura especial, es cualquier pintura. Sencillamente es para darle el toque de un desgaste como que está sucio, y puedes ver aquí el color que será como un color arena, un color tierra, y con el aureógrafo será tu mejor herramienta a aplicar esto. ¿Puedes hacerlo con brocha seca? Sí, pero si está demasiado mojada la brocha, eso se va a quedar pegado en la tela y vas a tener una mancha que llama la atención. Con el pincel puedes determinar qué tanto tinte o color puedes aplicar a cierta zona. Si aplicas demasiado de una vez, aún con el aureógrafo, te queda marcado. Y entonces eso da la atención y no se ve real, no se ve creíble. Entonces trata de llenar la orilla y integrarlo hacia arriba a la superficie de la capa donde tienes otros desgastes que hayas hecho, para que se vea creíble, que se vea real. De esa manera tendrás una mejor presentación de este desgaste sobre la capa, y al final tu capa tendrá una dimensión sumamente mucho mejor que lo que salió desde la caja. Ahora, si quieres agregarle más tono, más color a ciertas zonas, ya que lo has hecho en capas, regresas a ciertas zonas, aplicas otra capa de pintura solamente en esa zona. Así puedes controlar cómo se ve esa capa. Y créemelo, que después de esto que hagas 3 o 4, ninguna se va a ver igual. Todas tendrán un toque distinto. Finalmente tenemos el trabajo ya terminado con desgasto y los alambres. Y ahora, para los que quieren ver el antes y después, aquí lo tienen. El antes personalmente no me gusta. Lo compré porque quise trabajar la figura, pero no sencillamente porque me fascinó la vista o el aspecto de la figura.
Al lado derecho tenemos el trabajo terminado y qué diferencia. Si no puedes notar la diferencia todavía, bueno, entonces tienes que mirar el video nuevamente. Y si ya tienes la figura en mano, tú sabes muy bien de qué estamos hablando. No hay realmente una comparación de una con la otra. La diferencia es sumamente exagerada. Pero ahora tienes una capa que ocupa mucho espacio en tu vitrina. Ten en mente que si haces esto, tendrás que rendirle espacio para que pueda lucirse de esta manera. Y lo bueno que ahora tienes una capa también que puede ajustarse para dar esa pose más serena, como pose de museo se puede decir. Y entonces tener menos espacio que ocupe. Pero si quieres lucirla, tienes que extenderla. Y ahora tienes la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver otras perspectivas de esta capa y ahora ves la iluminación para ver cómo se ve. Ahora en todas estas, la capa que tiene alambre no está integrada al cuerpo y solamente la empujé hacia atrás, al dorso, y solamente los que están arriba tienen esa dinámica exagerada. Sin embargo, lo mejor que ahora que estoy haciendo es integrando el alambre entre el cuerpo de la figura. Ahora, ¿hace eso una diferencia? En mi opinión, yo digo que sí. Pero te voy a mostrar cómo lo hago para que tú puedas entonces hacer esta misma instalación en tu trabajo, o si es que llegas a comprar una de estas de mí, puedes saber cómo instalarla correctamente para que puedas sacarle esa dinámica. Ten en mente que si haces esto, entonces la capa va a quedar permanente sellada a la figura. Vamos a ver el proceso. Para comenzar usé un broche de estos, parece un botón de presión. Lo encuentras en la tienda de costura, muy sencillo. Se aplica con resistol o puedes hacerlo costura. En este caso pues el plástico no tiene de hacerle costura, tienes que hacerlo con resistol. Pero ahora, fíjate qué fácil se puede hacer la conexión de la capa para manipular todo ese material y dejarlo sujeto. Ahora si buscas esta pieza en la tienda, se ve de esta manera. De hecho ya separé uno al lado izquierdo que va abajo y va haciendo rotación hacia arriba. Estos son los botones de presión. Como dije, puedes hacerle costura o puedes pegarlos con resistol. Yo opté por usar resistol pega loca y me funcionó muy bien. Sin embargo, la capa en sí era el detalle más oportuno de corregir. Y en este caso expuse los alambres de las orillas de la capa misma, perforé el cuerpo y los voy a insertar a la orilla del pecho. Entonces aquí mismo, doblando la punta del alambre, vamos a insertarlos adentro. Y recuerda nuevamente que si logras hacer esto, es permanente. Comienza con solo una punta a la vez. Aplica un poco de pega loca, insértalo en la perforación que hiciste y deja que se seque unos 20 minutos. Entonces puedes continuar con el lado opuesto.
De esa manera no remueves por accidente la pieza que ya has trabajado. Ten cuidado, usa unas pinzas para que no vayas a tener la pega loca entre los dedos. Y yo sé que algunos preguntan qué tanto efecto tiene esta técnica. Bueno, veramos y dime tú mismo. Aquí lo tienes, el alambre ya integrado en el cuerpo. Y como ves, ahora podemos extender esa orilla de la capa a ambos lados, a ambos extremos, y el alambre no se está torciendo, no se mueve, sostiene bien el peso de la capa, proveyéndonos una dinámica excelente para más fotografías. Si te gustó el video, pon un comentario abajo, déjame saber tu opinión sobre este personaje o el trabajo en sí. Entonces, tampoco no se te olvide que estamos por llegar a los 5,000 suscriptores. Hay que empujar este canal a llegar a los 5,000. Por el momento los dejo en el resto del video y nos vemos para la siguiente.